Hola, soy Jules, alias Real Allergic Guy, una vez más con ustedes. En esta ocasión hablamos sobre una película llamada The Boys in the Band, que está en Netflix. Similarmente a Con el Diablo a todas horas, pienso que esta película es mayormente positiva, pero que tuvo fallas muy grandes que definitivamente le tuvieron de volverse tan buena como pudo haber sido. Dicho eso, personalmente yo prefiero esta película a El Diablo a todas horas. Me pareció mucho más entretenida, me pareció mucho más novedosa, particularmente visualmente. Pero bueno, antes de hablar más de lo bueno de esta película, hablemos de la sinopsis. La película gira alrededor de Michael y un grupo de sus amigos, todos ellos siendo homosexuales, pero al final de los años 60 en Estados Unidos. Y Michael va a hacer una fiesta para Harold, cuando recibe la llamada de su amigo Alan, que le dice que necesita hablar urgentemente con él. Michael, no queriendo dejarlo en su momento de necesidad, lo invita a la fiesta. El problema es que Alan es extremadamente homofóbico y cuando descubre que todos en la fiesta, incluyendo su viejo amigo, son gays, se pone violento y ataca a uno de sus amigos. Michael, inmediatamente molesto por la situación, lo obliga a jugar un juego de llamar a la persona que más ha amado en su vida, todo con el objetivo de probar que Alan en realidad es un homosexual de closet, que durante la universidad estuvo con uno de sus mejores amigos y le rompió el corazón, y, y sacarlo, vaya a exponerlo, por así llamarlo. Todo para que la velada termine trágicamente. La película es muy buena, honestamente, insisto, me gustó mucho principalmente por las visuales. Hace tiempo que no me emocionaba tanto por una película visualmente, porque desde el principio es muy interesante. Los planos son muy buenos, son como una traducción del teatro, porque esta es originalmente una obra de teatro, a el cine, en el que tienen planos más amplios y dentro de esos planos la cámara es un poco más estática y más bien los personajes, los actores son los que se están moviendo. No es muy común ver esto en el cine. Honestamente, sí existe este método, no es algo nuevo, no es algo que inventaron, pero no es común verlo, ya que es un poco más complicado de hacer, pero honestamente yo lo disfruté mucho, fue muy refrescante verlo y verlo hecho bien en su mayoría. Vemos que también los actores son extremadamente buenos, todos ellos sin falta. Voy a nombrar a tres que fueron mis favoritos, pero todos los actores en esta película hicieron un excelente trabajo. Sus favoritos fueron Jim Parsons como el principal, lo conocerán de The Big Bang Theory, y Sheldon, Matt Boomer como el secundario. Jim Parsons carrea la película, la lleva, no la carrea per se, sino que la lleva muy bien porque es el personaje principal. Y Matt Boomer al principio te dan a entender que va a ser alguien que va como que nivelar las cosas durante la película, va a ser como la voz de la razón, y lo es, pero al principio del segundo tercio de la película es como dejado un poco al lado y nada más regresa hasta el final. Me hubiera gustado verlo un poco más participativo durante el medio de la película. Y por último, Zachary Quinto, excelente personaje, excelente actuación, realmente brilla como ese personaje, y eso es otra cosa que todos los actores hacen brillar porque se les permite brillar, se les dan monólogos muy largos y muy y que representan mucho el pensamiento que tiene el personaje y sus luchas internas. Y honestamente simplemente dejaron a los actores ser un poco libres, los dejaron brillar. Y honestamente dio un excelente resultado, no les mentiré. Eso es lo bueno. Por último, de lo bueno sería la temática que toca. La temática que toca es básicamente la lucha de estas personas, lucha interna con su identidad. Realmente eso es muy buena. Cada uno tiene su forma de lidiar con la situación que están viviendo, ¿vale? Que es ser
atacados por la sociedad básicamente representada por Alan en este caso, que literalmente los ataca físicamente. Pero vemos que cada uno lidia con eso de forma diferente. Por ejemplo, Michael, eh, como dicen en inglés, trae su corazón en su manga y entonces siempre está básicamente mostrando cuánto sufre, no solamente con la discriminación y todo eso, sino con sus propios problemas, la vejez, la pérdida de su belleza, él no teniendo trabajo, no sabiendo qué hacer con su vida, estando en quiebra y aún así comprando compulsivamente cosas. Todas estas situaciones las muestra él siempre y aparentemente se burla de ellos, fingiendo que no le afectan, pero sí le afectan, en realidad le afectan bastante, ¿no? Y contrario, intenta como bajarles la importancia de esas situaciones, pero en realidad le importan. A Zachary Quinto, fingiendo que no le importan en absoluto, no, ni siquiera mencionándolas, pero efectivamente le importan, efectivamente tiene sus miedos, tiene miedo a ser feo, tiene miedo a envejecer también, tiene miedo a cómo lo verá el mundo en todos los aspectos y por eso simplemente intenta no exponerse tanto, ¿no? Y además usa, por ejemplo, drogas para perderse y no tener que lidiar con esos problemas. Matt Boomer siendo un poco más centrado, como que lidiando con todo de una forma mucho más madura, tiene un trabajo, va a un psicólogo, claramente obedece lo que le dicen que haga, sigue los consejos de las personas cerca de él, como que simplemente es la persona más centrada. No significa que no tenga problemas, no significa que no esté desesperado, pero los maneja de una manera diferente, canaliza todo esto de una manera diferente. Y cada uno de los demás personajes hace eso, muestra eso. Emory, por ejemplo, más bien en lugar de eso es como sacarle el dedo de en medio a la sociedad y decir, ¿sabes qué? No me importa lo que opines de mí, yo voy a hacer como yo quiera. Y es más, lo voy a exagerar aún más, nada más para molestarte, que es lo que hacen en varias escenas de la película. Exagerar su personalidad para molestar a aquellas personas que están en contra de él y de su orientación sexual, ¿no? Y entonces realmente eso lo muestra muy bien. Realmente eh, sientes lo que están sintiendo los personajes por toda esta mezcla de las tres cosas que dije. Porque la historia y las visuales son buenas, porque los actores son buenos y porque los personajes están construidos. Realmente los sientes como personas reales. Eso es difícil de lograr, honestamente. Muy pocas películas logran que todos, cada uno de los personajes sean personas reales, te puedas identificar con las situaciones que están atravesando, tengan un backstory. Y pues sí, simplemente son muy buenos. Pero ahora hablemos de lo malo. Lo malo es que abruma tantos personajes. Este es algo que viene desde el teatro, seguramente. En el teatro puedes tú ver a más de un personaje a la vez en el escenario y no pierdes de vista. Como estás viendo a todos al mismo tiempo, te consta que están haciendo todos y puedes mantener tu atención más fácilmente. En el cine, como sabemos, se cierran un poco más los planos, se cortan, se cambian, se mueven, etc. Y es más hacia el medio de la película en el que empiezan a cortar, a cerrar un poco más los planos. Y entonces eso complica un poco, ya que es cuando más cosas están pasando y cuando más abierto debieron haber estado los planos para poder ver todo lo que está pasando. Por ejemplo, hay una escena en la película en la que Alan golpea a Emory y tienen que separar a Alan, tienen que ponerle hielo a Emory y alguien tiene que atender la puerta. Esto en el teatro, como dije, claramente puedes ver las tres cosas sucediendo al mismo tiempo. En el cine sí pudo haberlo hecho si el plano fuera más abierto, pero decidió cerrarlos. Tal vez para dar un sentimiento de que estás más cerca de la situación, te sientes un poco más abrumado, pero el problema es que se pierden ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, cuando separan a Alan, recuerdo que no lo vi como por 10 minutos. No sale en la película como por 10 minutos y en eso vuelve a aparecer. Pero yo creí que se había ido, que después de golpearlo y de calmarse se había ido.
que simplemente habían cortado esa escena mal o algo así. Y en eso cuando vuelve a aparecer, sí, yo estaba así como, ¿tú sigues aquí? Wow, lo siento, no sabía. Honestamente fue raro. Fue como si estuvieras tú en una fiesta. De repente creías que alguien ya se había ido y de repente llegas. Es como, wow, ¿qué está pasando? Sí podrías decir, podrías considerar que fue a propósito y muy probablemente lo fue, pero yo personalmente considero que fue la decisión incorrecta porque como dije, um, no solamente sucede en esa escena y hay partes en las que se pierde un poco más el hilo de lo que va sucediendo y hubiera sido un poco mejor tener sí planos cerrados, pero de vez en cuando planos mucho más abiertos que nos muestren todo lo que está pasando, todo lo que todos los personajes están haciendo y así poder mantener eh, el hilo de todas las historias mucho más fácilmente, que es lo que claramente ocurre en una obra de teatro. Y bueno, ahí es cuando pienso que falla un poco la transición de la obra de teatro a la película, cuando dejaron de hacer lo que hacían al principio y lo que hacen al final, en el medio como que lo dejan de hacer y ahí es cuando falla. Pero también en general hay muchas historias, no todas las historias obtienen el tiempo que yo creo que se merecen. Y por ejemplo, en la temática de la película no solamente se habla sobre homosexualidad, sino también se habla sobre racismo. Entonces, por ejemplo, tenemos a un personaje que es latino y a un personaje que es afroamericano. Y entonces, el personaje afroamericano y el latino tienen como esta situación en la que los dos como que hablan, se insultan mutuamente con insultos racistas, vaya, y nadie parece molestarles, a ninguno de los dos parece molestarles, pero de repente hay una parte en la que lo confrontan y el afroamericano le dice, se llama Bernard, ya me acuerdo de su nombre, y Bernard dice, ¿sabes qué? No me gusta que me digas eso, pero te permito que me lo digas porque sé que eres patético. Eres patético y eso te hace sentir mejor, porque los dos estamos jodidos por nuestra raza, pero yo estoy más jodido que tú, definitivamente. Y entonces el amigo Emory le responde, ¿sabes qué? No sabía que te sentías así, lamento eso, nunca más voy a volver a decirlo. Y es como, let's hug it out, bitch. Entonces se abrazan y todo eso. Pero honestamente, eso es todo lo que tocan de eso, de ese tema. Bueno, más tarde Michael dice unos insultos racistas, pero realmente no cuestionan la situación, ¿no? Y entonces también hay el tema de que el personaje de Zachary Quinto es judío, tampoco se toca mucho, nada más mencionan que es judío, lo insultan por ser judío, y dices, hubiera preferido un poco, si vas a meter ese tema, es un tema bastante pesado, es un tema bastante grande, um, debiste haberle dedicado un poco más de tiempo, definitivamente. Si no, creo que lo mejor hubiera sido mejor no tocarlo, porque honestamente parece que simplemente le dan, lo mencionan, es como, sí, el racismo está mal, además de esto, ¿no? Y sí, claramente el tema de la homosexualidad y la discriminación, o sea, la homofobia y todo eso, es el tema principal, pero si vas a mencionar el racismo, dale un poco más de peso definitivamente. No digo que esté completamente mal lo que dijeron, claramente muestran que por ejemplo Bernard y Emory tienen una relación más cercana porque los dos han sufrido ese racismo, los dos saben qué es lo que están atravesando, los dos son una minoría extra a los demás. Pero sí, me hubiera gustado ver un poco, indagar un poco más en ese tema. Y en algunas de las historias, la historia de Emory, por ejemplo, la dice casi luego Michael es como, sí, ya pasemos a lo siguiente. Entonces es como, es abrumada, es la película en general, eh, tiene mucho más de lo que debió haber tenido. Personalmente yo siento que debieron haber hecho la película un poco más larga, tal vez una media hora. Creo que es de esas películas que efectivamente se beneficiarían de ser más largas y no necesariamente sería algo malo para la película, ya que tiene mucho que decir definitivamente. Pero bueno, para concluir, personalmente me gustó mucho. Es una muy buena película. Realmente disfruté de la película. Y como dije en la reseña pasada, voy a empezar a poner calificaciones numéricas. Yo le voy a poner un 7.5.
Básicamente pasa y un poquito más. ¿Por qué? Porque realmente siento que lo bueno sí brilla y es muy bueno. Personalmente le iba a poner primero un 6, pero dije, no, ¿sabes qué? Realmente la disfruté. Realmente personalmente yo la disfruté mucho y lo que hace bien lo hace muy bien. Solamente que sus errores también son bastante pesados y arrastran a la película. Así que la calificación final va a ser un 7.5. Les recomiendo definitivamente que la vean, me digan qué opinan sobre la película. Y bueno, nos vemos.